Hoy se conmemora el Día Mundial para crear conciencia sobre el autismo y tenemos invitadas especiales en nuestro segmento La Consulta porque nos acompaña Elena Soler, ella es directora administrativa de Dream Street PTY y también por supuesto Rebeca Ruiz, ella es nutricionista dietista y ambas están aquí por supuesto para hablar de este tema sumamente importante el día de hoy, 2 de abril. Buenos días y bienvenida a En la Mañana ambas. Hola, buenos días. Elena, pues te hemos tenido anteriormente acá en el programa, por supuesto, dando a conocer información valiosa sobre el día de hoy, un día para crear conciencia en la población en general acerca pues de las personas sobre el autismo, pero aquellos que todavía desconocen un poco el tema, para que nos hables un poco exactamente de qué se trata, qué es el autismo para aquellos que todavía no saben identificar el autismo. Bueno, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? Se llama trastorno del espectro autista porque digamos que abarca muchas conductas o es muy diferente en cada niño. O sea, cada niño tiene su forma de aprender, cada niño tiene su forma de comunicarse, cada niño tiene sus conductas. Entonces, no es, digamos, como algún otro trastorno o algún otro síndrome que vemos características físicas que son más notables en los niños con trastorno del espectro autista. No hay características físicas, pero sí hay ciertos indicadores o banderas que nos van alertando de que podemos estar ante un diagnóstico de este tipo. Al ser un niño diagnosticado con autismo, ¿cuáles serían las estrategias fundamentales para poder que ellos tengan pues una inclusión real en la escuela, por ejemplo? O sea, ¿cómo se logra que esta inclusión pues a través de qué estrategia se pudiera lograr que esta inclusión sea posible para estos niños en el aula de clases? Bueno, digamos que como estamos ante un trastorno que todos los niños son diferentes y tienen diferentes canales, por decirlo de alguna forma, no hay una estrategia mágica que podamos decir, bueno, con esta estrategia lo vamos a lograr. Sin embargo, por nuestra experiencia y, bueno, por supuesto apoyándonos en todas las cosas que sobre todo la neurociencia ha aportado actualmente, lo más importante es conocer al niño, es entender cuál es su forma de aprender, cuál es su forma de comunicarse, cuál es su forma de actuar, cuáles son sus detonantes y a partir de ahí también pues conocer cuáles son sus intereses y a partir de eso entonces crear una estrategia única para ese niño para que podamos garantizar que la información que va a recibir sí digamos, sí va a haber un aprendizaje significativo. Porque muchas veces, y pasa en la educación tradicional sobre todo, pues es una educación que no está hecha para los niños con condiciones. Es muy difícil que un niño con un diagnóstico, sobre todo de trastorno del espectro autista, de bajo o mediano funcionamiento, pueda estar en un aula tradicional donde la maestra se para, da su clase, el que entendió, entendió, y el que no, pues lamentablemente no tiene cabida. Entonces vemos que necesitamos la figura de un tutor, porque al final la clase la va a ver el tutor, no el niño. Entonces, digamos que eso es un poco lo que nosotros que estamos en este medio, trabajando tanto la parte escolar como con niños diagnosticados, nos preguntamos si la inclusión real es que la clase la reciba un tutor y que entonces el tutor sea el que traslade la información al niño y que el tutor sea el que genere estas estrategias, el que se tome la tarea de conocer al niño, el que vea cuáles son los recursos que necesita para poder hacerle llegar la información. Entonces, yo creo que como colegios necesitamos generar nuestras propias estrategias, pero partiendo del niño, ¿no? Cada niño tiene su potencial y a través de eso nosotros podemos ir haciendo que avance en las habilidades que necesita y darle, por supuesto, la mayor cantidad de herramientas para que podamos aumentar su nivel de funcionamiento. Y además, hablando del nivel de funcionamiento, otra de las cosas importantes no solo es la parte educativa, sino la parte de nutrición. Rebeca, que nos acompañas por acá también, háblanos un poco acerca de esa relación que tiene un niño
un joven espectro autista con el tema de la alimentación. ¿Hay alguna relación entre una cosa y la otra? Sí, claro, por supuesto. O sea, la capacidad también de poder analizar los estímulos externos, la capacidad de poder también recibir una clase, poder estar incluido en un salón de clases, tiene que ver mucho con la parte alimentaria, porque la nutrición rige también cómo ese niño capta los estímulos externos. No solamente es la parte, digamos, que se le enseñe en terapia, no es tanto toda la parte de que cómo el maestro también se dirija con el niño, sino también la parte de la nutrición, porque todo empieza desde adentro. Y además que en el intestino producimos la mayoría de los neurotransmisores que son los que ayudan a una persona a pensar, a analizar, a conectar con las demás personas, la parte del lenguaje y todo lo demás. Y si ese niño nutricionalmente no está bien, no está conectando bien esa parte de los alimentos de su eje microbiota cerebro, intestino-cerebro, no va a estar obviamente presente de la manera correcta en un aula de clases. ¿Qué tipo de dieta sería la adecuada para un niño o un joven identificado con autismo? Bueno, antes de hablar un poquito más sobre la dieta, lo principal realmente con estos pacientes, estos niños, estas personas dentro del espectro autista, es que tienen demasiada selectividad alimentaria. El síntoma número uno del 80-90% prácticamente, yo puedo decir, de los pacientes dentro del espectro autista es la selectividad alimentaria. Lamentablemente, por tener temas, ya sea de microbiota, de que no quieran escoger ciertos alimentos porque tienen ciertas bacterias, ciertos microorganismos sobrecrecidos dentro de ellos, ellos van a seguir seleccionando alimentos, por ejemplo, muy altos en azúcar, muy altos en otros tipos de antinutrientes, los cuales no le van a hacer bien para su buen neurodesarrollo, para su desarrollo en general social y todo lo demás. Entonces, cuando tenemos esa poca diversidad microbiana porque no selecciona bien los alimentos, van a tener siempre un tema de disbiosis, lo cual le va a ser peor en la mala absorción de nutrientes. Cuando tenemos una mala absorción de nutrientes, obviamente el niño no va a tener los vitaminas, los minerales necesarios, ni siquiera va a absorber ni proteínas, ni grasas, ni carbohidratos como debería ser, lo cual en esa parte les va a hacer mucho daño en la parte de no tener un buen tono muscular, que yo creo que se ve mucho en escuela, que están todo el día así aguaditos, no se mantienen sentados, no se mantienen erguidos en una mesita, en su pupitre, lo cual tiene muchísima relación con la nutrición. Para esto de la selectividad alimentaria, que al final yo no les puedo decir qué fue primero, si el huevo o la gallina, si primero fue la selectividad la alimentaria o fue, digamos, la disbiosis o la mala absorción, porque una lleva a la otra directamente proporcional. Entonces, al final, lo que puede ayudarles al 100%, que lo he visto full en consulta, es una alimentación llamada Red, que es retirar alimentos que sean dañinos. En general, los alimentos procesados, siempre basarse en cosas naturales, lo más posible, definitivamente. Y eso también rotar, que es la siguiente sigla, ROT, que es rotar los alimentos beneficiosos todos los días. Al exponer al niño, al paciente, a la persona dentro del espectro autista, a alimentos distintos todos los días, vamos a ir bajando esa selectividad alimentaria y vamos creando esa variedad microbiana que necesita esa microbiota para que entonces pueda empezar a procesar esos nutrientes que necesita para entonces crear neurotransmisores, para tener un mejor tono muscular, tener mejor salud ósea y un mejor neurodesarrollo entonces para el paciente. Muy Y buena que al explicación. final deberíamos todos tener ese tipo de alimentación. Por ¿no? supuesto Como que ser sí. humano. Sí. Pero Por supuesto. principalmente pues el caso de los niños diagnosticados con autismo. Elena, hablabas un poco acerca del rol del docente y que hoy día pues también es bastante difícil pues encontrar docentes, y lo mencionábamos antes de iniciar incluso la entrevista, docentes que realmente estén comprometidos con la educación, con la enseñanza, que hagan este trabajo por vocación. Imagínate pues si en una escuela, digamos pues que recibe niños que no tengan ningún tipo de diagnóstico, a veces es difícil también detectar a esos docentes comprometidos con sus estudiantes o con la educación en general. Ahora, ¿qué papel juega la tecnología hoy día para los niños diagnosticados con autismo? Sobre todo porque hay una lucha constante en escuelas particulares, en escuelas del Estado, en fin. En términos generales, ¿qué papel juega pues, el uso de la tecnología para estos niños también con autismo? Bueno, realmente las investigaciones actuales, sobre todo de la neurociencia, nos han hecho ver que el uso de pantallas está
contraindicado completamente para cualquier niño, pero sobre todo niños que tienen algún trastorno del neurodesarrollo. Los niños en la edad temprana, hasta los 2, 3 años, deberían tener 0 pantalla, porque la cantidad de fotones que tiene una pantalla, y ahora con la tecnología que si 4K, 50K, mientras más tecnología, pues más fotones son necesarios para que la imagen se vea tan clara, pues ningún ojo humano ni cerebro humano está preparado para esa cantidad de estímulos. Entonces lo que pasa normalmente con el cerebro cuando lo sobreestimulamos es que empezamos a generar desconexiones y lamentablemente pues para un niño que está dentro del espectro o que tiene algún diagnóstico del neurodesarrollo, pues no es recomendable el uso de pantalla ni siquiera para su programa de aprendizaje. Está claro que eso absorbe su atención y que, por supuesto, tener a un niño expuesto a una pantalla lo va a mantener ahí, sentado, atento, con el foco en la pantalla, porque ese es el trabajo de la pantalla. Sin embargo, el beneficio que esto va a tener realmente en su aprendizaje y en su progreso y en su funcionalidad va a ser muy, muy poco. La verdad que ha sido muy buena la explicación de ambas profesionales y la combinación. Entiendo que pues ustedes tienen una forma de dar especialización, un sitio específico, pero para que ustedes me respondan cuál es este sitio, quiero aprovechar una pregunta. ¿Cómo pudieran las familias, amistades, alrededor, docentes, tener una combinación para que este niño se pueda desarrollar en su ámbito social y que sea lo más inclusivo posible para ellos? Bueno, definitivamente yo creo que la herramienta clave es educarse. Nosotros no podemos trabajar con algo que desconocemos. Es muy difícil apoyar a una familia que tiene un hijo con cualquier diagnóstico si desconoces absolutamente todo. Pero además de eso, pues sabemos que estos niños tienen una rutina de terapias, de escuela, de un montón de cosas donde realmente si todos trabajamos con coherencia y la escuela y las terapias comparten la información, el niño siempre va a tener, digamos, la misma información en todas las vías. La familia sabe lo que está haciendo en la escuela, lo que está haciendo en la terapia. Muchas veces las escuelas y los centros de terapia son muy celosos de que el papá no entre, de que el papá no vea, de que el papá no sepa. Yo creo que mientras más información compartamos de lo que estamos haciendo con ellos, lo que estamos trabajando, lo que nos está funcionando, y todos lo podemos hacer de igual forma en todo su entorno, vamos a ayudar a que el progreso sea mucho más rápido y vamos a ver avances más rápidos y más significativos y, por supuesto, ayudar con el tema de la alimentación. No le puedo cambiar la alimentación solo a un niño, eso tiene que ser en conjunto. Sí. La familia tiene que involucrarse en este proceso y nosotros hemos visto niños que hacen estos tratamientos y de verdad la diferencia en cuanto a la atención, en cuanto al foco, la coordinación motora, o sea, son tantas cosas las que vemos que empiezan a avanzar como si hubiese sido mágico, que honestamente yo creo que la alimentación es un punto muy, muy, muy clave en este proceso. Elena, y ahora que mencionas el tema de avanzar, hemos avanzado como país, hemos avanzado como ciudadanos en el tema del respeto, en el tema de la inclusión a niños y jóvenes con espectro autista. ¿Cómo lo identificas tú en comparación con otros países? Porque sabemos, pues, celebramos varios días, conmemoramos varios días y siempre hablamos del tema del respeto y de la inclusión, pero realmente se están respetando los derechos de estos niños y de estos jóvenes, se está incluyendo a la sociedad. Sí, bueno, yo creo que poco a poco las cosas han ido mejorando, sin duda, pero todavía estamos como un poquito atrasados y yo no creo que sea por maldad ni por absolutamente nada negativo, sino por desconocimiento. Definitivamente los gobiernos juegan un papel fundamental en la educación sobre este tipo de trastornos y definitivamente es un trastorno que cada vez vemos más, cada vez
por alguna razón. No se sabe todavía a qué se debe ese aumento, porque antes, pues, algo que no se veía, digamos, como a simple vista, o incluso sí habían personas con espectro autista, pero se desconocía que se trataba de Y eso. se desarrollaban de Hoy manera día, natural. pues, se sabe por qué el aumento de estos casos en la población. La verdad es que no hay como un dato específico de por esto o por aquello, ¿no? Pero yo sí creo, y bueno, por las cosas que he investigado, que el tema de la tecnología tiene un rol ahí bien importante. De hecho, en algún momento leí una investigación que hicieron después de la pandemia, cuántos niños fueron diagnosticados, porque obviamente en la pandemia todos nos entregamos a la tecnología, no teníamos más recursos, sobre todo con los niños. Y luego de esos diagnósticos, pues el primer paso de abordaje fue desintoxicación de pantallas por 3 meses y muchos niños salieron del diagnóstico. Wow. Entonces, yo sí creo que obviamente la tecnología va avanzando, la necesitamos además. Es un recurso muy valioso para todos, pero sí está jugando un rol muy importante, sobre todo en la edad temprana del desarrollo, cuando las neuronas y cuando se están creando todas esas redes neuronales necesarias, pues que van a acompañar el desarrollo general del niño. Rebeca, un mensaje también a todas aquellas personas, padres de familia, los que están en casa viéndonos, la importancia también de la alimentación, no solo incluso para los niños o los jóvenes autistas, sino para la familia en general, para que mejore pues la alimentación, sobre todo porque tiene que haber un ejemplo en casa. Mensaje para aquellos que nos están viendo. Bueno, como yo siempre digo, cada vez con los pacientes, cada vez que tenemos una oportunidad de dar una educación nutricional a las personas, como dijo la frase de Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. La medicina de estos pacientes y realmente de todo el mundo es la alimentación. Para siempre, siempre, siempre. Uno no tiene que estar dependiendo de tantos fármacos, si es necesario, obviamente se hace, pero no hay que depender de tantos fármacos. Si uno puede regular la alimentación desde un principio, desde que las mujeres quedan embarazadas hasta desde antes de quedar embarazadas, podemos regular muchísimas enfermedades de los niños y de la salud misma personal de las personas, ¿no? Por ejemplo, preguntaba bien antes cuál podría ser el génesis del aumento de este trastorno. En parte sí, definitivamente concuerdo con Elena con la parte de la tecnología. Sin embargo, también hay una parte orgánica, que es la parte de la microbiota. Se ha dado un poquito más de auge recientemente en la parte de la microbiota y todo lo demás. Sin embargo, esto siempre ha sido el tema, creo que focal de este tipo de trastornos, porque al final, como yo mencioné, realmente la mayoría de los neurotransmisores y el neurodesarrollo se regula por medio de esta misma, porque nuestra microbiota, nuestras bacterias, nuestros virus, nuestros hongos interaccionan directamente con nuestro ADN, interaccionan directamente con nuestros metabolitos, interaccionan directamente con nuestras hormonas y con muchísimas cosas de nuestro sistema. Entonces, realmente en casa, para todas las familias, la alimentación es la medicina de estos pacientes. Ahí Si está el podemos mensaje. hacer eso, perfectamente encantó. podemos mejorar. Elena, también un mensaje a todas aquellas personas que están en casa, hoy un día importante para recordar pues el respeto, el valor y la inclusión, crear conciencia sobre este tema del autismo. Sí, bueno, yo creo que mi mensaje clave es que si están con una persona con autismo o tienen un familiar o un amigo que tiene un hijo con este tipo de diagnóstico, que por favor se eduquen, que conozcan y que siempre vean al niño desde su potencial y no desde su necesidad. Redes sociales aquí en pantalla están abajo, números de teléfono, redes sociales Green para que los Street, sigan PTY. y también pues si necesitan información al respecto puedan comunicarse. Súper. Ahí están en pantalla. Gracias a ambas, Elena Soler, directora administrativa de Dream Street PTY, y Rebeca Ruiz, ella es nutricionista y dietista, ambas expertas en la materia tanto educativo como el tema de alimentación. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la mañana con un tema sumamente importante y que no sea solamente vestirse de azul, no Exacto. solamente sea por entrar en la tendencia del día, sino que realmente se tome este tema con seriedad y con bastante conciencia.